Me acosté con el esposo de mi jefa para vengarme de ella, pero él terminó humillándome. Nunca pensé que mi venganza iba a terminar con él llamándome un error. No una tentación. No una mujer que lo confundió. No alguien que había significado algo. Un error. Y lo peor es que lo dijo con la voz firme, frente a la única persona que yo quería ver destruida. Su esposa. Mi jefa. Mi nombre es Lucía. Tenía 29 años cuando empecé a trabajar bajo la dirección de Victoria. Ella era todo lo que una mujer ambiciosa podía admirar y odiar al mismo tiempo: elegante, precisa, brillante, fría. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Tenía esa forma de mirar una presentación, levantar una ceja y hacerte sentir que acababas de entregar una tarea de secundaria en una sala de ejecutivos. Al principio yo la admiraba. De verdad. Quería aprender de ella. Quería que me notara. Quería que un día dijera delante del equipo: Lucía tiene potencial. Algo así. Cualquier frase que me hiciera sentir que yo no era solo otra empleada intentando parecer más importante de lo que era. Pero Victoria no regalaba aprobación. Y conmigo parecía especialmente cuidadosa en no darla. Yo trabajaba en el área de estrategia comercial. No era nueva en la empresa, pero sí era nueva en ese equipo. Venía de un departamento donde todos me consideraban rápida, creativa, buena resolviendo problemas. Cuando me promovieron, pensé que era mi entrada a una liga mayor. Me compré ropa nueva, preparé una libreta elegante, llegaba antes que todos y hablaba en reuniones con una seguridad que ahora, viendo hacia atrás, quizá era más hambre que experiencia. Victoria lo notó. Y no le gustó. La primera vez que chocamos fue por una presentación para un cliente importante. Yo había preparado una propuesta agresiva, con proyecciones optimistas y una campaña que, en mi cabeza, iba a impresionar a todos. Cuando terminé de exponer, varios compañeros asintieron. Yo ya me estaba imaginando a Victoria felicitándome. Ella solo cerró la carpeta y dijo: Lucía, esto tiene energía, pero no tiene peso. Sentí que se me calentó la cara. Puedo ajustar las cifras, respondí. No es solo un tema de cifras. Estás confundiendo entusiasmo con estrategia. Hubo silencio. No fue un grito. No fue un insulto directo. Pero todos entendieron. Yo también. Después de esa reunión, me quedé trabajando hasta tarde para rehacer todo. Lo hice bien. Muy bien, de hecho. La propuesta final se aprobó con cambios, y el cliente terminó aceptándola. Pero cuando el resultado salió positivo, Victoria no dijo que yo había salvado la presentación. Dijo que el equipo había logrado aterrizar una idea que al principio estaba demasiado verde. Demasiado verde. Me reí cuando lo dijo, porque eso es lo que una hace cuando quiere fingir que no le dolió. Pero lo guardé. Después vinieron otros comentarios. Si yo proponía algo en una reunión, Victoria pedía datos. Si yo intentaba liderar una conversación, ella me interrumpía para ordenar las ideas. Si yo defendía mi postura, me decía que aprendiera a escuchar antes de querer dirigir. Nada de eso era exactamente abuso. Esa es la parte incómoda. Victoria no me acosaba. No me gritaba. No me insultaba por mi cuerpo, ni por mi vida, ni por cosas personales. Si alguien hubiera revisado la situación desde afuera, probablemente habría dicho que era una jefa exigente corrigiendo a una empleada demasiado ansiosa por destacar. Pero para mí se volvió personal. Porque Victoria tocaba justo donde más me dolía, mi necesidad de ser vista como alguien importante. El comentario que terminó de romper algo entre nosotras ocurrió un viernes, frente a 3 gerentes y 2 analistas. Yo había pedido dirigir una parte de una reunión con directores regionales. Victoria aceptó, pero cuando llegó el momento, me puse nerviosa. Un director me hizo una pregunta que no esperaba y respondí con demasiadas palabras, tratando de cubrir la falta de respuesta clara. Victoria me dejó hablar unos segundos. Luego intervino con calma, explicó el punto en menos de 1 minuto y recuperó la sala como si yo hubiera sido un ruido que ella supo apagar. Al final, cuando todos se fueron, me pidió que me quedara. Pensé que iba a darme retroalimentación privada.
Pero todavía quedaban 2 personas recogiendo sus laptops cuando dijo: Lucía, tú tienes ambición, y eso puede ser útil. Pero todavía confundes presencia con influencia. Me quedé quieta. Ella continuó: No basta con querer sentarse en mesas importantes. Hay que tener algo sólido que decir cuando llegas. No lloré. No respondí. Solo asentí, porque en ese momento cualquier defensa me habría hecho parecer más pequeña. Pero por dentro algo se endureció. Esa noche llegué a mi apartamento, tiré los zapatos en la entrada y repetí la frase como si fuera una maldición. Confundes presencia con influencia. Victoria no sabía cuánto me había humillado. O quizás sí lo sabía. Y eso era lo que más me molestaba. Durante semanas, cada vez que la veía entrar a una sala, impecable, segura, con su matrimonio perfecto mencionado de vez en cuando en conversaciones de pasillo, me preguntaba qué se sentiría verla perder el control. No en la oficina. Ahí era invencible. Tenía números, autoridad, reputación. Yo quería verla perder control en otro lugar. En uno donde sus títulos no sirvieran. Conocí a Esteban en una cena de socios de la empresa. No trabajaba con nosotros. Era esposo de Victoria, pero también tenía su propio nombre. Tenía una firma de inversiones pequeña pero exitosa, contactos en la ciudad y esa seguridad tranquila de los hombres que nunca tienen que explicar por qué pertenecen a una habitación. Llegó tarde, besó a Victoria en la mejilla y se sentó a su lado mientras ella seguía hablando con un cliente como si el beso hubiera sido solo una interrupción menor. Yo lo observé más de lo que debía. Esteban era atractivo, sí, pero no fue solo eso. Era la forma en que todos lo saludaban con respeto, la forma en que Victoria bajaba apenas la voz cuando él le decía algo, la forma en que él parecía moverse alrededor de ella sin pedir permiso ni competir. En algún momento de la cena, Victoria se levantó para atender una llamada. Esteban quedó solo en la barra, revisando su copa. Yo no planeé acercarme. O eso me dije después. Pero caminé hacia él con una sonrisa que todavía podía fingir inocencia. Debe ser difícil estar casado con alguien que convierte cualquier habitación en una junta directiva, dije. Esteban me miró. Por un segundo pensé que me había pasado. Luego se rió. No una carcajada enorme. Una risa baja, cómplice. Victoria tiene ese talento, respondió. Talento es una palabra generosa. Él me estudió con más atención. Tú trabajas con ella. Sobrevivo con ella. Esa frase también lo hizo reír. Ahí empezó todo. No con un beso. No con una mirada imposible. Con una pequeña falta de respeto compartida. Hablamos unos minutos. De la empresa, del ritmo absurdo del área, de cómo Victoria podía detectar un error en una diapositiva a 3 metros de distancia. Yo exageré un poco mi frustración. Él no la defendió como yo esperaba. Al contrario. Con ella todo se vuelve una evaluación, dijo. Esa frase fue la puerta. Yo pude haber cambiado de tema. Pude haber recordado que era el esposo de mi jefa. Pude haber actuado como una adulta funcional. Pero en mi cabeza apareció Victoria diciéndome que yo confundía presencia con influencia. Y pensé. Vamos a ver cuánta influencia tienes en tu propia casa. Al principio fue solo eso. Una venganza pequeña. Un mensaje después del evento, porque él me había dado su tarjeta, por si alguna vez necesitaba contactos para un proyecto. Yo le escribí algo profesional. Él respondió con algo menos profesional. Yo tardé 20 minutos en contestar para no parecer demasiado disponible. Él tardó 5. Luego vinieron cafés que no llamábamos citas. Después mensajes por la noche. Después confesiones. Esteban me habló de su matrimonio con ese tono que usan algunos hombres casados cuando quieren parecer atrapados sin decir que están disponibles. Me dijo que Victoria era brillante, pero dura. Que la admiraba, pero que vivir con ella era como estar siempre en una negociación. Que a veces sentía que ella lo respetaba como socio, no como hombre. Yo escuchaba cada palabra con una mezcla de satisfacción y peligro. Porque al principio, cada queja sobre Victoria me parecía una victoria mía. Ella me hacía sentir pequeña en la oficina.
Yo estaba logrando que su esposo se sintiera visto conmigo. Era perfecto. Demasiado perfecto. La primera vez que Esteban me besó fue en el estacionamiento subterráneo de un hotel donde se había hecho una conferencia. No fue impulsivo. Habíamos caminado hasta mi carro despacio, alargando una conversación que ya no tenía sentido. Cuando me dijo que no debía estar allí conmigo, yo supe que quería que le dijera que se quedara. No lo hice. Solo lo miré. Él me besó. Y yo sentí algo horrible. No culpa. Poder. Durante las primeras semanas, cada vez que veía a Victoria en la oficina, sentía una electricidad secreta. Ella me corregía un informe y yo pensaba, tu esposo me escribió anoche. Ella entraba a una reunión y yo recordaba la forma en que Esteban me había dicho que conmigo podía respirar. Ella me pedía ajustes, datos, precisión, y yo imaginaba su cara si supiera que el hombre con quien compartía la cama me buscaba a mí cuando quería sentirse vivo. Eso era lo que yo quería al principio. Que ella no fuera intocable. Que hubiera un lugar donde yo pudiera ganarle. Pero el problema con jugar a ser importante en secreto es que una empieza a creer que el secreto significa algo más. Esteban no era un hombre torpe. No era de esos que prometen dejar a su esposa en la segunda semana. Era más cuidadoso, y por eso mismo más peligroso. Decía frases que no eran promesas, pero dejaban espacio para que yo construyera una vida entera encima. No es fácil romper 15 años, me dijo una vez. Yo escuché, dame tiempo. Contigo me acuerdo de quién era antes de convertirme en esposo de Victoria. Yo escuché, soy más yo contigo. Si las cosas fueran distintas. Yo escuché, te elegiría. Nunca dijo eso. Yo lo fabriqué. A los 3 meses, yo ya no quería solo vengarme. Quería que la dejara. Quería que Victoria entrara a una sala y todos supieran que el hombre exitoso, elegante e independiente que ella había dado por sentado me había elegido a mí. Quería llegar a un evento del brazo de Esteban y ver en su cara la misma humillación que yo sentí aquella tarde cuando me dijo que no tenía nada sólido que decir. Me convencí de que era justo. Victoria me había hecho sentir pequeña. Yo iba a quitarle algo enorme. El problema fue que Esteban seguía volviendo a su casa. Siempre. Podía pasar una tarde conmigo, decirme que me extrañaba, besarme como si estuviera perdiendo el juicio, y luego mirar el reloj. Tengo que irme. Al principio fingía entender. Después empecé a preguntar. ¿Hasta cuándo? Él se quedaba callado. Lucía. Odiaba cuando decía mi nombre así, como si yo fuera una conversación difícil que quería evitar. No te estoy pidiendo que decidas hoy, mentí. Sí se lo estaba pidiendo. Solo quería que él lo ofreciera primero. Una noche, después de casi 5 meses de relación, le dije que ya no podía seguir siendo su secreto. Estábamos en mi apartamento. Él acababa de decirme que Victoria estaba sospechando porque lo notaba distante. Yo sentí miedo, pero también una alegría sucia. Por fin. Por fin ella iba a sentir algo. Entonces dile la verdad, dije. Esteban me miró como si hubiera hablado otro idioma. No es tan simple. Eres un hombre adulto. Tienes tu dinero, tu carrera, tu reputación. No dependes de ella. Su cara cambió apenas. No entiendes lo que estás diciendo. Sí entiendo. Lo que no entiendo es por qué sigues con una mujer que te hace sentir muerto. Esa frase lo golpeó. Por un segundo pensé que había ganado. Esteban se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la ciudad. Victoria no me hace sentir muerto, dijo al fin. Sentí un frío horrible. Pero me dijiste. Te dije que mi matrimonio tenía problemas. No que ella fuera desechable. Desechable. La palabra me quemó. Porque entendí que, en esa frase, la desechable era yo. Discutimos. Yo lloré. Él me abrazó. Me dijo que me quería, que lo nuestro no era cualquier cosa, que necesitaba tiempo para pensar bien. Lo mismo de siempre, pero con voz más cansada. Esa noche se fue. Y yo tomé una decisión que creí inteligente. Si Esteban no era capaz de elegir por sí mismo,
yo iba a crear una situación donde ya no pudiera seguir escondido. Todavía no sabía que Victoria ya estaba varios pasos adelante. Actualización 1. Mi plan no fue tan impulsivo como me gusta admitir. Durante días lo pensé, lo acomodé y lo disfracé de dignidad. Me repetía que no estaba intentando destruir un matrimonio, sino obligar a Esteban a dejar de esconderse. Me decía que si lo nuestro era real, la verdad solo iba a acelerar algo inevitable. Pero la parte más honesta de mí sabía que no era solo eso. Yo quería que Victoria se enterara. Quería verla perder esa calma impecable. Quería que por una vez no fuera ella quien evaluara a los demás desde arriba, sino la mujer evaluada, expuesta, traicionada. Quería que se preguntara qué tenía yo que ella no. Quería que la humillación le llegara a la casa con la misma precisión con la que ella me había humillado en una sala de juntas. Así que empecé a dejar pistas. No evidencias obvias. Todavía no. Era demasiado cobarde para eso. Primero fue un perfume que Esteban me había dicho que le gustaba. Me lo puse en una reunión donde sabía que Victoria estaría cerca. Después usé un collar que él me había regalado en una videollamada de equipo, aunque nadie conocía su origen. Luego dejé caer comentarios demasiado específicos sobre restaurantes, lugares y viajes que Esteban me había contado. Victoria no reaccionaba. Eso me irritaba más. Yo esperaba una mirada, una pausa, una señal de que algo le rozaba el orgullo. Pero Victoria seguía igual. Corregía documentos, pedía métricas, aprobaba presupuestos y se movía por la oficina como si nada pudiera tocarla. Entonces subí el riesgo. Un jueves, Esteban me escribió que Victoria viajaría por trabajo y que él tendría la noche libre. Podríamos vernos con más calma, dijo. Esa frase me habría emocionado meses antes. Esa vez me dio rabia. Con más calma. Como si yo fuera una actividad privada que se acomodaba cuando su esposa no estaba disponible. Le respondí que sí. Pero antes de irme al hotel, hice algo que todavía me avergüenza recordar por lo infantil que fue: dejé mi computadora abierta en la oficina, con una pestaña de reservación visible y un mensaje suyo en la pantalla. No decía su nombre completo, pero sí aparecía, y una frase que nadie habría confundido con trabajo. Te veo a las 8. No puedo esperar. Me fui fingiendo prisa. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, mi computadora estaba cerrada. Nada más. Ni una llamada de recursos humanos. Ni un mensaje de Victoria. Ni un incendio. Pasé toda la mañana esperando. A las 11, Victoria me llamó a su oficina. Entré intentando controlar la respiración. Ella estaba sentada frente a su escritorio, revisando una carpeta. No levantó la vista de inmediato. Cierra la puerta, por favor. La cerré. Mi corazón empezó a correr. Victoria dejó la carpeta sobre la mesa. El informe del cliente Medina tiene inconsistencias en las cifras de retención. Necesito que lo revises antes de las 3. Sentí una mezcla de alivio y decepción tan fuerte que casi me mareó. Claro, dije. Ella me miró. ¿Y Lucía? Sí. La próxima vez que salgas de la oficina, bloquea tu computadora. Se me secó la boca. No dijo más. No preguntó. No acusó. No tembló. Solo volvió a la carpeta, como si acabara de recordarme que apagara una luz. Salí de allí furiosa. Porque su calma me hizo sentir más pequeña que cualquier grito. Esa noche confronté a Esteban. Le dije que estaba cansada de vivir pendiente de los huecos que Victoria dejaba en su agenda. Le dije que si él quería estar conmigo, tenía que actuar como un hombre, no como un adolescente robando horas. Él escuchó en silencio. Estás presionando demasiado, dijo. ¿Por qué tú no presionas nada? No entiendes lo que está en juego. Claro que entiendo. Lo que está en juego es tu comodidad. Esteban se pasó una mano por la cara. Lucía, mi vida no es solo mi matrimonio. Hay familias, negocios, inversiones, amigos de años. Hay una historia. ¿Y yo qué soy? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Esteban tardó en responder.
Eso fue respuesta suficiente. No hagas eso, dijo al final. ¿Qué cosa? Convertir esto en una prueba. Me reí. Todo contigo es una prueba que yo nunca gano. Esa noche no se quedó tampoco. Se fue diciendo que necesitaba pensar, y yo me quedé sentada en mi sala, mirando el teléfono, esperando que volviera. No volvió. Durante los días siguientes, la oficina se convirtió en un lugar extraño. Yo no sabía si Victoria sospechaba, si sabía o si simplemente me estaba dejando desesperarme. Empecé a verla con otros ojos. Cada vez que me hablaba con normalidad, yo sentía que había un significado oculto. Cada vez que me corregía algo, pensaba que ya lo sabía todo y se estaba burlando. La realidad era peor. Victoria sí sabía. Pero no estaba improvisando. Después lo supe por partes. Primero, porque una compañera de finanzas, Andrea, me dijo que Recursos Humanos estaba revisando accesos a ciertos calendarios ejecutivos. Lo mencionó como rumor, sin mirarme directamente. Dicen que alguien ha estado consultando agendas que no le corresponden. Yo sentí el golpe en el estómago. Había usado la agenda de Victoria más de una vez. No para robar información de clientes, me decía. Solo para saber cuándo estaría ocupada, cuándo viajaría, cuándo Esteban tendría espacios libres. En mi cabeza eso no era tan grave. Era una herramienta. Pero escrito en un informe de Recursos Humanos, sonaba distinto. Después vino lo de los viáticos. Una analista me preguntó si yo había estado en una reunión externa un martes por la tarde, porque había visto una solicitud de reembolso con mi nombre. Si había estado fuera. No en una reunión. Con Esteban. Yo había usado un taxi cargado a la empresa para llegar cerca del hotel, diciéndome que de todos modos venía de una visita a cliente. Todo empezaba a unirse. Y aún así, mi orgullo seguía siendo más fuerte que mi miedo. Pensé que si Victoria estaba investigándome, entonces era porque le dolía. Porque por fin había entendido que yo tenía algo de poder sobre ella. Esa idea me sostuvo 2 días más. Hasta que Esteban dejó de contestarme. Primero tardó horas. Luego un día entero. Luego solo escribió. Necesitamos parar. No, hablar. No, pensar. Parar. Le llamé 5 veces. No contestó. Le mandé mensajes que fueron cambiando de tono a medida que pasaban los minutos. Primero tranquila. Luego dolida. Luego furiosa. ¿Eso te pidió ella? ¿Ya sabes qué sabe? ¿Me vas a tirar como si nada? Respóndeme, Esteban. No seas cobarde. Nada. Al día siguiente llegué a la oficina sin dormir. Victoria estaba en una reunión con 2 directores. Me vio pasar por el cristal y no cambió la expresión. Eso me dio ganas de entrar y decirlo todo ahí mismo. De romper la puerta de su calma. No lo hice. Pero cometí otro error. Le escribí a Esteban desde mi correo corporativo. No fue un mensaje explícito, pero sí lo suficiente para demostrar que nuestra relación existía y que yo estaba emocionalmente fuera de control. Si vas a terminar esto para salvar tu imagen con Victoria, al menos ten la decencia de decirme en la cara que todo lo que dijiste era mentira. Lo envié. 5 minutos después me arrepentí. 1 hora después, Recursos Humanos me citó. Cuando entré a la sala, Victoria estaba allí. También estaba el director de Recursos Humanos y una abogada de la empresa. No había gritos. No había lágrimas. No había una esposa despechada lanzándome papeles. Había una mesa, 3 carpetas y una botella de agua frente a mi silla. Eso fue lo que más miedo me dio. Victoria habló primero. Lucía, esta reunión es para revisar posibles incumplimientos de políticas internas relacionados con uso de recursos corporativos, acceso no autorizado a información de agenda ejecutiva y comunicaciones inapropiadas utilizando canales de la empresa. La miré fijo. ¿Esto es por Esteban? El director de Recursos Humanos bajó la vista a sus papeles. Victoria no parpadeó. Esto es por tus decisiones dentro de la empresa. Sentí que me ardía la cara. Qué conveniente.
Mucho, dijo ella con calma. Sobre todo porque dejaste suficiente rastro. Quise decirle que era una hipócrita, que podía disfrazarlo de política interna, pero las dos sabíamos de qué se trataba. Quise decirle que su esposo me buscó, que me tocó, que me escribió, que me dijo cosas que una mujer casada jamás querría leer. Pero el problema era que yo también sabía que ella no necesitaba negar nada de eso. La aventura podía ser personal. Mis accesos, mis mensajes y mis reembolsos no. La abogada explicó que la investigación seguía abierta y que, mientras tanto, me separarían temporalmente de ciertos proyectos. No era un despido todavía, pero sonaba como la antesala. Me pidieron entregar mi laptop para revisión. Ahí sentí pánico de verdad. Porque en esa laptop había más que trabajo. Había capturas. Borradores de mensajes. Notas que yo había escrito cuando todavía creía que estaba protagonizando una historia de amor prohibido y no una autodestrucción cuidadosamente documentada. Necesito mi equipo para trabajar, dije. Te proporcionaremos uno temporal si es necesario, respondió Recursos Humanos. Victoria seguía en silencio. Ese silencio era una humillación distinta. Yo quería verla como esposa, no como jefa. Quería que se quebrara, que me preguntara si él me amaba, que me odiara con una intensidad que confirmara mi importancia. Pero ella me estaba tratando como un riesgo administrativo. Eso me hizo sentir peor que cualquier insulto. Cuando terminó la reunión, Victoria se quedó atrás conmigo unos segundos. Recursos Humanos y la abogada salieron primero. Yo aproveché. Puedes hacer todo esto muy profesional, pero las dos sabemos que él estuvo conmigo porque contigo no era feliz. Por primera vez, vi algo moverse en su cara. No dolor. Desprecio. Lucía, no confundas que un hombre te use para sentirse joven con que te haya elegido. Me quedé helada. Ella tomó su carpeta. Yo puedo decidir si perdono a mi esposo. La empresa decidirá qué hace contigo. Pero no te equivoques, en ninguna de esas dos decisiones tú tienes el poder que crees. Salió de la sala. Me dejó allí con la frase clavada. Esa noche, Esteban por fin me llamó. Yo contesté al primer tono, odiándome por hacerlo. Tenemos que vernos, dijo. Su voz sonaba rota. Por un momento mi corazón saltó. Pensé que la reunión con Victoria lo había obligado a aceptar la verdad. Pensé que venía a decirme que no podía vivir sin mí, que la situación se había salido de control pero que ahora, por fin, iba a elegir. ¿Dónde? Pregunté. Me dio la dirección de un despacho privado. No un hotel. No mi apartamento. No un lugar nuestro. Un despacho. Debí entenderlo ahí. Cuando llegué, Esteban estaba sentado junto a Victoria. También había un abogado. Él no se levantó al verme. Victoria sí me miró. Impecable. Fría. Entera. Y entonces entendí que no me habían citado para hablar de amor. Me habían citado para presenciar el precio de su perdón. Actualización 2. El despacho olía a madera cara y café recién hecho. Recuerdo ese detalle porque mi cabeza se aferró a cualquier cosa que no fuera la imagen de Esteban sentado al lado de Victoria. No frente a ella. No en una esquina neutral. Al lado. Como esposo. Como aliado. Como alguien que ya había elegido dónde quería quedar parado. Yo me quedé en la entrada unos segundos, esperando que él se levantara, que dijera mi nombre de esa forma suave que usaba cuando quería calmarme. Pero Esteban apenas me miró. Tenía los ojos hinchados, la mandíbula tensa y las manos juntas sobre la mesa. Victoria, en cambio, parecía intacta. Eso me enfureció. Había imaginado tantas veces su destrucción que verla sentada, elegante, con una carpeta cerrada frente a ella, me pareció una ofensa personal. Yo había dormido 3 horas. Tenía la garganta seca, el cabello demasiado arreglado para disimular el desastre y el estómago lleno de miedo. Ella parecía lista para dirigir otra reunión. Siéntate, Lucía, dijo. No trabajo para ti aquí. Hoy no estoy hablándote como tu jefa. Miré a Esteban. Entonces, ¿qué es esto?
El abogado, un hombre mayor con voz plana, explicó que la reunión era voluntaria, que nadie me obligaba a quedarme y que estaban allí para dejar claros ciertos límites personales y legales mientras la investigación laboral seguía su curso. Voluntaria. Esa palabra casi me hizo reír. Nada de lo que estaba ocurriendo se sentía voluntario. Yo estaba ahí porque Esteban me había llamado, y porque una parte patética de mí todavía creía que, si lo miraba a los ojos, él recordaría lo que éramos cuando Victoria no estaba en la habitación. Victoria abrió la carpeta. Esteban quiere decirte algo. Quise corregirla. Quise decir, no eres su vocera. Pero él habló antes. Lucía. Su voz sonó rota, y por un segundo mi rabia se ablandó. Lo siento. Esas dos palabras me dieron una esperanza absurda. Pensé que iba a disculparse por la forma en que me habían citado. Por no contestarme. Por dejar que Recursos Humanos me tratara como un problema corporativo. Por hacerme vivir días de silencio mientras él negociaba su regreso a casa. Pero siguió hablando. Lo que pasó entre nosotros fue un error. El aire se me fue del cuerpo. Victoria no bajó la mirada. Yo sí. Solo un segundo. Luego lo miré de nuevo. No digas eso. Esteban apretó los labios. Fue una relación incorrecta, egoísta y dañina. Esteban. No debí permitir que avanzara. No debí buscarte, ni escribirte, ni darte espacio para creer que había un futuro. ¿Darme espacio? Pregunté, casi riéndome. ¿Así lo estás llamando? Victoria no intervino. Eso lo hizo peor. Lo dejó hablar, como si estuviera cumpliendo una parte del castigo. Nunca tuve intención real de dejar mi matrimonio, dijo él. La frase cayó limpia. Sin ruido. Sin dramatismo. Precisamente por eso dolió tanto. Mentira. No es mentira. Me dijiste que conmigo podías respirar. Esteban cerró los ojos. Y eso fue injusto contigo y con Victoria. Me dijiste que no era fácil romper 15 años. ¿Por qué no lo es? Eso significa que lo estabas pensando. Eso significa que soy un cobarde que quería que entendieras mi indecisión como profundidad. Sentí que la cara me ardía. Yo había esperado excusas. No esa claridad cruel. Mírala a ella y repite eso, dije. Victoria levantó apenas una ceja. No necesitas darme instrucciones dentro de mi propio matrimonio. La odié en ese momento. No porque hablara fuerte. Porque tenía razón. Esteban continuó. No voy a seguir en contacto contigo. No por mensajes, no por llamadas, no por encuentros. Si necesitas comunicar algo relacionado con la investigación laboral, será por los canales correspondientes. Fuera de eso, no quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Esas palabras no parecían salir del hombre que me había buscado en estacionamientos, hoteles y tardes robadas. Parecían salir de alguien que estaba leyendo una renuncia. ¿Eso te lo escribió ella? Pregunté. Él no contestó de inmediato. Victoria sí. No. Yo le pedí que fuera claro. La cobardía ya la puso él. La forma en que lo dijo me sorprendió. No sonó como una esposa defendiendo a su marido. Sonó como una mujer que también lo despreciaba un poco, incluso mientras decidía si quería conservarlo. Entonces entendí algo que no había considerado. Victoria no lo estaba perdonando porque él valiera más que su orgullo. Lo estaba haciendo pagar. Y Esteban estaba dispuesto a pagar con lo único que podía ofrecer en ese momento, su humillación. Incluida la mía. ¿Y tú aceptas esto? Le pregunté a él. ¿Sentarte aquí como un niño regañado para que ella te deje volver a dormir en su casa? Él me miró por primera vez con algo parecido al enojo. Sí. La respuesta me descolocó. Sí, repitió. Acepto sentarme aquí. Acepto admitir lo que hice. Acepto entregarle mensajes. Acepto terapia, acuerdos, abogados, lo que ella necesite para decidir si puede seguir conmigo.
Porque destruí parte de mi matrimonio y no voy a seguir destruyéndolo para proteger tu orgullo. Tu orgullo. No, lo nuestro. No, tus sentimientos. Mi orgullo. Yo te quería, dije. Me escuché pequeña. Esteban bajó la voz. Yo quise como me hacía sentir. Fue como si alguien hubiera apagado una luz. Porque era exactamente lo mismo que yo había hecho con él. Al principio yo quise lo que él representaba, una forma de ganarle a Victoria. Después confundí esa sensación con amor. Él quiso sentirse deseado, libre, admirado fuera de un matrimonio exigente. Yo quise sentirme elegida por encima de una mujer que me hacía sentir inferior. Ninguno de los dos había empezado limpio. Pero yo fui la única que llegó a creer que la suciedad podía convertirse en destino. Entonces todo fue mentira, dije. No todo, respondió. Pero nada de eso fue más importante que mi vida con Victoria. Victoria cerró los ojos un instante. No sé si por dolor o por cansancio. Yo me levanté. Eres un cobarde. Sí. Otra vez esa aceptación. Yo necesitaba que se defendiera para poder odiarlo mejor. Necesitaba que se justificara, que negara, que me diera algo contra lo cual pelear. Pero Esteban estaba demasiado ocupado reduciéndose delante de su esposa como para salvarme a mí de la vergüenza. Miré a Victoria. ¿Y tú? ¿Esto te basta? ¿Escucharlo llamarme error? ¿Eso repara que se haya acostado conmigo durante meses? Por primera vez, Victoria se inclinó hacia adelante. No. No repara nada. Su voz seguía tranquila, pero había algo debajo. Nada de esto me devuelve la confianza. Nada borra que mi esposo fue débil, mentiroso y egoísta. Nada cambia que compartí mi casa con alguien que venía de verte a ti. Pero tú entraste en esto pensando que mi dolor iba a convertirte en ganadora. No respondí. Y no lo eres, Lucía. Me quedé quieta. No porque yo conserve a Esteban. Todavía no sé si voy a hacerlo. Sino porque incluso si mi matrimonio termina, no va a terminar para entregártelo a ti. Eso fue peor que cualquier insulto. Porque hasta ese momento, en el fondo, yo todavía creía que si Victoria lo dejaba, Esteban caería hacia mí. Como si yo fuera el destino natural después de su fracaso. Victoria acababa de decirme que ni siquiera su ruptura me pertenecía. Puedes quedártelo, dije, intentando sonar fría. Ella me miró con una calma insoportable. No es un objeto. Esa fue tu primera confusión. Salí del despacho sin despedirme. En el ascensor, esperé llorar. No pude. Sentía demasiada rabia para llorar. Cuando llegué a mi apartamento, hice lo que había estado amenazando con hacer desde el principio, preparé un correo con capturas, fechas y mensajes. No para recursos humanos. Para algunos directivos, compañeros y personas del círculo social de Victoria. Quería que todos supieran. Quería que la imagen perfecta se rompiera. Quería que, si yo iba a quedar como una aventura vergonzosa, al menos Esteban y Victoria no pudieran esconder lo que había pasado detrás de abogados y carpetas. El correo empezaba con una frase que ahora me da vergüenza recordar. Ya que Victoria quiere convertir esto en un asunto laboral, quizá todos deberían saber qué clase de matrimonio defiende. Adjunté mensajes de Esteban diciéndome que conmigo se sentía libre. Audios donde hablaba de lo difícil que era vivir con Victoria. Capturas de habitaciones, reservas, horarios. No fotos íntimas. No crucé esa línea, aunque me gustaría decir que fue por ética y no porque no las tenía. Lo dejé listo. No lo envié esa noche. Me dormí sobre el sofá con el teléfono en la mano y desperté a las 5 de la mañana con el mismo pensamiento. Si no puedo ganar, al menos puedo hacer que ella pierda. A las 8, recibí un correo de recursos humanos. Suspensión administrativa mientras concluía la investigación. Acceso limitado a sistemas. Prohibición de contactar a ciertos empleados fuera de canales formales. Solicitud de presentarme el lunes a una reunión final. Leí el correo y sentí pánico. Después rabia. Después esa necesidad venenosa de no caer sola. Así que envié mi correo.
Apreté enviar, con las manos temblando y sentí, durante unos segundos, algo parecido al alivio. Luego empezó el silencio. No hubo explosión inmediata. Nadie me llamó gritando. Nadie escribió en el grupo del equipo. Nadie me preguntó si era cierto. Pasaron 20 minutos. 30. Una hora. Entonces recibí un mensaje de un compañero, Andrés. Lucía, ¿qué hiciste? Antes de que pudiera responder, llegó otro correo. Esta vez de la abogada de la empresa. Me informaban que mi correo masivo constituía una violación adicional de políticas internas, posible difusión de información privada, daño reputacional y conducta retaliatoria durante una investigación activa. Retaliatoria. La palabra sonaba limpia y fea. Victoria no me llamó. Esteban tampoco. Esa fue la parte más humillante. Yo había lanzado una bomba para obligarlos a reaccionar, y ellos respondieron con procedimientos. El lunes fui a la reunión final. Esta vez Victoria no estaba. Eso me molestó más de lo que esperaba. Yo había imaginado una confrontación. Quería verla en la mesa, quería decirle que por fin todos sabían que su matrimonio no era perfecto. Pero ella no me dio esa escena. Envió a Recursos Humanos, a la abogada y a mi gerente directo. Hablaron de accesos indebidos a calendarios, uso inapropiado de recursos, reembolsos dudosos, correos enviados desde cuentas corporativas, contacto con terceros relacionados con ejecutivos de la empresa y divulgación no autorizada durante una investigación. No hablaron de amor. No hablaron de Esteban. No hablaron de Victoria como esposa. La empresa no necesitaba tocar el centro emocional de mi historia para destruirme. Le bastaba con los rastros torpes que yo había dejado mientras me creía protagonista de algo más grande que una aventura. Me ofrecieron una salida, renuncia inmediata con ciertos acuerdos de confidencialidad y una referencia neutra, o continuar el proceso disciplinario con alta probabilidad de despido por causa. Mi gerente no me miraba. Eso me dolió. Porque hasta entonces yo todavía pensaba que en el trabajo algunos entenderían. Que alguien diría, sí, lo hizo mal, pero Victoria también la provocó. Que alguno recordaría sus comentarios hirientes, su forma de aplastarme en reuniones, su frialdad. Nadie dijo eso. Mis heridas de ego no servían como defensa legal. Firmé la renuncia. Con la mano temblando. Al salir, vi a Victoria al final del pasillo. No sé si estaba allí por casualidad o si sabía que yo saldría a esa hora. Estaba hablando con alguien de finanzas. Cuando me vio, terminó la conversación y caminó hacia mí. Yo apreté la carpeta contra el pecho. ¿Viniste a disfrutarlo? Pregunté. No. Claro. Victoria me observó unos segundos. Vine a decirte algo sin abogados. Me reí. Qué generosa. El comentario que te hice aquella vez fue duro. Probablemente innecesariamente duro. No esperaba eso. ¿Ahora vas a disculparte? No exactamente. Ahí estaba. Victoria no podía darme ni eso completo. Te lo digo porque sé que te dolió. Y también porque necesitas entender algo, que yo haya herido tu ego no justifica que intentaras entrar en mi matrimonio para castigarme. Sentí los ojos arder. Él también entró. Sí. Y él está pagando por eso en mi casa. Pero tú no estabas enamorada cuando empezaste, Lucía. Estabas resentida. Quise negarlo. No pude. Victoria continuó. Quizá después sentiste algo real. No voy a discutir eso. Pero construiste esa relación sobre la fantasía de verme caer. ¿De verdad pensaste que algo nacido de esa intención iba a convertirte en la mujer elegida? No respondí. Esteban fue débil. Tú fuiste cruel. Y yo fui más hiriente de lo que debía en el trabajo. Las tres cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esa frase me dejó sin defensa. Porque era demasiado equilibrada para odiarla. ¿Lo vas a perdonar? Pregunté. Victoria miró hacia una sala vacía, como si la respuesta estuviera allí. No lo sé. Pero lo humillaste.
Él se humilló solo cuando decidió mentir. Yo solo le pedí que dejara de hacerlo. Después se fue. Yo me quedé en el pasillo con mi caja de cosas, mi renuncia firmada y una verdad que todavía no quería aceptar. Había perdido el trabajo intentando ganar una guerra que ni siquiera Victoria necesitó pelear con las manos sucias. Y Esteban, el hombre por el que yo había arriesgado todo, ni siquiera apareció para despedirse. Actualización final. Durante las primeras semanas después de mi renuncia, conté la historia de la forma que más me convenía. Decía que Victoria me había destruido por meterse su matrimonio en la oficina. Decía que Recursos Humanos solo la protegió porque era una directiva importante. Decía que Esteban era un cobarde. Todo eso tenía partes de verdad. Pero ninguna era la verdad completa. La verdad completa era más fea. Yo había empezado una guerra por orgullo, me había enamorado de mi propia sensación de poder y, cuando perdí, intenté quemar todo para no quedar sola entre las cenizas. El correo que envié no tuvo el efecto que esperaba. Sí, la gente se enteró. Sí, hubo rumores. Sí, durante unos días mi nombre, el de Esteban y el de Victoria circularon en conversaciones privadas, capturas y mensajes de pasillo. Pero no fue la explosión que yo había imaginado. Nadie salió a defenderme públicamente. Nadie convirtió a Victoria en una mujer humillada y derrotada. La mayoría hizo lo que hace la gente cuando un escándalo ajeno amenaza con salpicarla, tomó distancia. Algunos compañeros dejaron de responderme. Otros me escribieron mensajes cortos, educados, de esos que suenan a pésame profesional. Espero que estés bien. Qué situación tan difícil. Cuídate mucho. Nadie decía, tienes razón. Nadie decía, Victoria se lo merecía. Yo esperaba solidaridad. Recibí incomodidad. Intenté buscar trabajo en otras empresas del sector. Al principio pensé que mi experiencia hablaría por mí. Tenía buenos resultados, proyectos importantes, clientes satisfechos. Pero en las entrevistas algo se sentía distinto. Los reclutadores eran amables, pero cautelosos. Algunos mencionaban ajuste cultural. Otros decían que el proceso se había congelado. Uno, más directo, me dijo que mi salida anterior había generado preguntas. Preguntas. Esa palabra era suficiente. No necesitaban saber toda la historia. Bastaba con que existiera una sombra. Mientras tanto, Esteban desapareció. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una disculpa privada. Nada. Durante meses había sabido encontrar huecos para verme, excusas para escribirme, formas de decirme que conmigo podía respirar. Pero después del despacho, después de mi renuncia, después del correo, se convirtió en silencio. Ese silencio terminó de explicármelo todo. No me había dejado porque Victoria lo controlara. Me había dejado porque, cuando tuvo que elegir entre su vida y la mía, mi lugar ni siquiera estuvo en discusión. Una noche, borracha de rabia más que de alcohol, le escribí desde un número nuevo. ¿De verdad vas a fingir que no existí? No respondió. Al día siguiente recibí una notificación formal de su abogado pidiéndome que no volviera a contactarlo. Me dio vergüenza contar eso. Hasta ahora. Porque ese fue el momento exacto en que dejé de sentir mi amante trágica y empecé a verme como lo que era, una mujer bloqueada por un hombre que, semanas antes, me decía que yo le devolvía la vida. Lloré esa noche. No por amor solamente. Por humillación. Por haber creído que su deseo era una promesa. Por haber escuchado frases ambiguas y haber construido una casa encima de ellas. Por haber mirado a Victoria desde abajo durante meses, creyendo que acostarme con su esposo me ponía por encima. No me puso por encima. Me puso en una habitación escondida esperando que él terminara de cenar con ella. Un mes después me encontré con Andrea, una antigua compañera, en una cafetería. Yo había ido a una entrevista cerca y ella estaba esperando un pedido. Nos vimos, y por un segundo las dos pensamos fingir que no. Pero ella se acercó. Lucía. Andrea. Hubo una pausa incómoda. ¿Cómo estás? Casi respondí con una mentira. Después dije. Sobreviviendo. Andrea asintió.
No parecía hostil. Solo cautelosa. ¿Sigues en la empresa? Pregunté. Sí. Quise preguntar por Victoria. No lo hice. Andrea lo notó igual. Victoria pidió una licencia temporal, dijo. Sentí algo extraño. No alegría. No exactamente culpa. ¿Por el escándalo? Andrea me miró con cuidado. Por todo. Esa frase me molestó. Porque, todo, incluía a Esteban, sí. Pero también me incluía a mí. Ella no era inocente, dije, antes de poder detenerme. En el trabajo era cruel cuando quería. Andrea suspiró. Victoria podía ser durísima. Todos lo sabemos. Pero tú no la enfrentaste en el trabajo, Lucía. Te fuiste por otro lado. No respondí. Eso fue lo que más impactó a la gente, añadió. No que hubiera una aventura. Eso pasa más de lo que debería. Lo que impactó fue que usaras el trabajo para acercarte, que revisaras agendas, que después enviaras ese correo a medio mundo. Sentí una punzada de rabia. ¿Y Esteban? ¿A él quién lo juzga? Todos lo juzgan. No parece. Que no te lo cuenten no significa que no pase. Miré mi café. Él perdió respeto. Victoria también está pagando algo que no hizo. Pero tú sigues hablando como si la única injusticia fuera que te dejaran caer. Quise irme. Pero Andrea no lo dijo con crueldad. Y quizá por eso me quedé. Yo lo quise, dije. Ella bajó la voz. Puede ser. Pero también lo usaste para herirla. Esa frase me siguió todo el camino a casa. También lo usaste. Durante mucho tiempo me aferré a que Esteban me había usado a mí. Y sí, lo hizo. Usó mi admiración, mi deseo, mi resentimiento. Usó mi cuerpo y mi atención para sentirse menos atrapado en una vida que no quería abandonar. Pero yo también lo usé. Lo usé como arma contra Victoria. Lo usé como prueba de que yo sí podía importarle a alguien poderoso. Lo usé como respuesta a una frase que me había dolido más de lo que quería admitir. Confundes presencia con influencia. Victoria tenía razón. Esa era la parte más insoportable. Yo quería presencia. Quería entrar a salas, provocar miradas, ocupar espacio. Quería que mi nombre tuviera peso porque me daba terror ser reemplazable. Pero la influencia real no era conseguir que el esposo de mi jefa me besara en un estacionamiento. No era recibir mensajes de madrugada. No era saber secretos de una mujer que me intimidaba. Eso no era influencia. Era acceso. Y yo confundí acceso con poder. Los meses siguientes fueron silenciosos. Conseguí un trabajo en una empresa más pequeña, con menos salario y un cargo que sentí como retroceso. Al principio lo viví como castigo. Luego entendí que era una oportunidad mínima de no repetir el mismo patrón. Mi nueva jefa también era exigente. La primera vez que corrigió algo mío en una reunión, sentí el viejo fuego subir por el pecho. La necesidad de defenderme. De odiarla. De convertir una corrección en una humillación. Respiré. Escuché. Después de la reunión, le pedí retroalimentación privada. Fue una conversación incómoda, pero normal. Nada se rompió. Nadie murió por admitir que yo podía mejorar. Ese día, al llegar a casa, lloré. No porque me hubieran tratado mal, sino porque entendí cuántas decisiones desastrosas nacieron de mi incapacidad de soportar sentirme pequeña. De Victoria supe poco. Meses después, un antiguo compañero me contó que volvió a la empresa, aunque con cambios en su equipo y menos exposición pública por un tiempo. De Esteban supe menos. Algunos decían que seguían juntos. Otros que estaban separados dentro de la misma casa. Otros que habían iniciado terapia. Antes habría necesitado saberlo todo. Antes habría revisado redes, preguntado, buscado señales de que su matrimonio se había destruido. Porque si ellos terminaban, yo podía decirme que no había perdido del todo. Pero un día entendí algo que Victoria me había dicho en el despacho. Aunque su matrimonio terminara,
no iba a terminar para entregármelo a mí. Esa frase me salvó de seguir esperando una caída que no me pertenecía. No quiero pintarme como una mujer totalmente transformada. Todavía hay días en que recuerdo a Esteban y me duele. Todavía hay momentos en que imagino a Victoria mirándome como aquella tarde, diciéndome que yo no tenía nada sólido que decir. Todavía quisiera responderle mejor, demostrarle que estaba equivocada, que yo era más que una empleada ansiosa por destacar. Pero ya no quiero demostrarlo destruyéndola. Esa es la diferencia. Si pudiera volver atrás, me gustaría decir que no me acercaría a Esteban. Pero la verdad es que la Lucía de ese momento probablemente sí lo haría. Porque estaba herida, orgullosa y hambrienta de validación. Porque confundía deseo con victoria. Porque pensé que humillar a una mujer que me intimidaba iba a curar la humillación que yo sentía. No la curó. La multiplicó. Al final, Victoria conservó algo que yo perdí mucho antes que el trabajo: control sobre sí misma. Incluso en su dolor, actuó con más estrategia que escándalo. Yo, en cambio, me convencí de que estaba moviendo piezas cuando en realidad solo estaba reaccionando a cada golpe de mi ego. Esteban fue cobarde. Eso no lo suavizó. Me buscó, me alimentó ilusiones, dejó frases abiertas y luego me redujo a un error para poder volver a casa. Pero yo entré en su matrimonio sabiendo exactamente a quién quería herir. Después me dolió descubrir que él también sabía exactamente a quién estaba dispuesto a sacrificar. A mí. Esa fue mi lección más amarga. Ser deseada en secreto no es lo mismo que ser elegida en público. Y acostarte con el esposo de una mujer que te hizo sentir pequeña no te hace más grande. Solo te convierte en la prueba que él entrega cuando necesita demostrar que puede dejar de mentir. Yo quise que Victoria perdiera el control. Quise verla rota. Quise que entendiera lo que era sentirse reducida, evaluada, humillada. Pero el día que Esteban se sentó a su lado y me llamó un error, entendí que la única persona que terminé viendo reducida fui yo. Reducida a una aventura. A una renuncia firmada. A una advertencia legal. A una historia que la gente cuenta en voz baja cuando quiere explicar cómo alguien inteligente puede destruirse por no soportar una frase hiriente. Y quizá eso es lo que más me avergüenza. Que todo empezó porque una mujer me dijo que confundía presencia con influencia. Y yo, en lugar de construir algo sólido que decir cuando llegara a una mesa importante, decidí meterme en su casa por la puerta más sucia. Al final, no le quité nada que pudiera quedarme. Solo le di razones para mirarme una vez más como alguien que todavía no estaba lista para sentarse en esa mesa.